Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 93, que se titula Maquiventa Melquisedec. Aquí comienza toda la historia de Melquisedec. Los Melquisedec son muy conocidos como hijos de urgencia, porque ellos son capaces de una sorprendente gama de actividades en los mundos de un universo local. Solo los portadores de vida comparten hasta cierto punto esta gama metamórfica de funciones de la personalidad. 12 de ellos estuvieron cooperando con los portadores de vida en los albores de la tierra. Un síndico de ellos se estableció aquí a la caída y secesión de Caligastia, el príncipe planetario, hasta Adán y Eva. Y un síndico de Melquisedec se estableció a la caída de Adán y Eva hasta el día en que Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario de Urania. Sección número 1. La encarnación de Maquiventa. La verdad revelada estaba amenazada de extinción después de varios milenios de la falta de Adán y Eva. Alrededor de 3000 años antes de Jesucristo, el concepto de Dios se había vuelto nebuloso en la mente de los hombres. Los 12 síndicos sabían ya que Micael se auto-otorgaría en la tierra. Por tanto, se reunieron con los altísimos de Edentia para que se les otorgara una disposición para mantener la luz de la verdad en Urantia. Pero estos le contestaron así: los asuntos del planeta 606 de Satania está totalmente en manos de sus custodios Melquisedec. Entonces apelaron al padre Melquisedec y el mensaje recibido fue que defendieran la verdad a la manera de su elección hasta la llegada del hijo autootorgador, quien rescataría los títulos planetarios. Entonces Maquiventa Melquisedec, que era uno de los 12 síndicos, se ofreció como voluntario para hacer lo que tan solo se había hecho 6 veces en todo el universo: personalizarse en la tierra como un hombre temporal del reino, otorgarse como hijo de urgencia en el ministerio mundial. Entonces las autoridades de Salviton extendieron el permiso para dicha aventura. Maquiventa Melquisedec se consumó cerca de lo que sería eventualmente la ciudad de Salem en Palestina. Pasó por una transacción de materialización que fue completada por los síndicos y en cooperación de los portadores de vida, entre otras entidades. Sección número 2. El sabio de Salem. 1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa se otorgó a la raza humana de Urantia. Fue visto por primera vez cuando entró a la tienda de Andón un pastor caldeo de origen sumerio, y le dijo: soy Melquisedec, sacerdote de Elión, el Altísimo, el único Dios. El pastor se sorprendió, pero luego lo invitó a cenar. Fue la primera vez que Maquiventa compartía el alimento material, el alimento que lo sostuvo por 94 años como ser material. Esa noche, Maquiventa le señaló las estrellas a Andón y comenzó su revelación de la realidad de Dios. Le dijo que el Elión, el Altísimo, era el creador divino de las estrellas del firmamento y de esta tierra, y que también es el Dios supremo del cielo. A los pocos años, Melquisedec ya tenía alrededor a un grupo de estudiantes y discípulos y creyentes que formaron el grupo de la futura comunidad de Salem. Las tribus vecinas lo llamaban el rey de Salem. Salem es hoy Jerusalén. Melquisedec tenía un aspecto entre nodita y sumerio y un porte imponente. Hablaba caldeo y media docena de otros idiomas. Vestía semejante a los sacerdotes cananitas y en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo del sistema de Satania de la Trinidad del Paraíso. Símbolo que al considerarlo los hombres tan sagrado no se atrevieron a utilizarlo y con el tiempo fue olvidado. Maquiventa no se casó nunca ni dejó vástagos. Su cuerpo, aunque físico, fue especialmente construido semejante al de los 100 miembros del séquito del príncipe, excepto que no llevaba el plasma de vida de ninguna raza.
Vivió 94 años. Él recibió un ajustador del pensamiento, quien residió en su personalidad superhumana como monitor del tiempo y mentor de la carne, acumulando experiencias e instrucción práctica a los problemas de Urantia y a la técnica de residir en un hijo encarnado. Y esta experiencia le sirvió para luego residir como ajustador del pensamiento experienciado en la persona de Jesús de Nazaret, Cristo Micael encarnado. Fue el único ajustador del pensamiento que funcionara en dos mentes en un mismo planeta, la Tierra. Pero además ambas mentes eran divinas a la vez que humanas. Sección número 3. Las enseñanzas de Melquisedec. Con el pasar de una década, Melquisedec organizó sus escuelas en Salem, según el sistema que había sido desarrollado por los sacerdotes setitas. La idea del diezmo fue introducido por un converso posterior, Abraham. Melquisedec enseñó el concepto de un solo Dios, una deidad universal, pero permitió, debido a la gran nebulosa mental de los hombres, que el pueblo asociara sus enseñanzas con el padre de las constelaciones de Norlatiadec, a quien denominaba el Elión, el Altísimo. Al menos era un lugar que se podía ver desde aquí. Era lo más lejos que el hombre podía ver. Melquisedec permaneció silencioso acerca de la situación de Lucifer. Para la mayoría de los estudiantes de Salem, Edentia era el cielo y el Altísimo era Dios. Y el símbolo de los tres círculos fue interpretado como los tres reinos, el hombre, los ángeles y Dios. Muy pocos supieron que esos tres círculos eran el emblema de la infinidad, la eternidad y la universalidad de la Trinidad del paraíso. Abraham consideró el símbolo como tres altísimos de Edentia, pero se le instruyó que los tres eran uno. Hasta cierto punto, Melquisedec pudo enseñar el concepto de la Trinidad simbolizado por la insignia, lo que relacionaba con los tres gobernantes Baronandés de la constelación de Norlatiadec. Pero en aquellos tiempos y para esas mentes no era fácil entender. Pero la verdad avanzada Melquisedec se la explicó a algunos que tuvieron la brillantez de entenderlo mejor. A su brillante discípulo Nordán el Ceneo no solo le enseñó esto, sino mucho más, hasta los superuniversos y Abona. Melquisedec enseñó a sus seguidores todo lo que ellos eran capaces de recibir y asimilar. Y todo lo subordinó bajo la doctrina del Dios único. También les enseñó que en algún momento futuro otro hijo de Dios vendría en la carne, así como él lo había hecho, pero que nacería de una mujer. Por eso, después de Jesús, muchos decían que Jesús era un sacerdote para siempre de la orden Melquisedec. Así pues, Melquisedec preparó el camino e inició la etapa monoteísta, en una tendencia mundial para el autootorgamiento del verdadero Hijo paradisíaco de Dios único, y a quien él describió como el Padre de todos, y que luego representó en Abraham como el Dios que acepta al hombre en términos sencillos, de fe personal. Y Micael, cuando apareció en la tierra, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado sobre el Padre del paraíso. Sección número 4. La religión de Salem. Todas las personas que estaban inscritas en las tablas de arcilla de la iglesia de Melquisedec se memorizaban la siguiente creencia. Creo en el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre universal y creador de todas las cosas. Acepto el pacto de Melquisedec con el Altísimo, según el cual se me otorga el favor de Dios por mi fe, y no por sacrificios ni por holocausto. Y 3. Prometo obedecer los 7 mandamientos de Melquisedec y difundir la buena nueva de este pacto con el Altísimo a todos los hombres. Este fue el credo de la colonia de Salem. Y los 7 mandamientos fueron: no servirás a ningún Dios sino al Creador Altísimo del cielo y la tierra. No dudarás de la fe, que es el único requisito para la salvación eterna. No darás falso testimonio, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y respetarás a tus padres y ancianos. Él ofreció el sacramento del pan y el vino para sustituirlo por carne y sangre, porque bien sabía que iba a ser difícil desarraigar costumbres de un solo golpe. Él no intentó reformar las costumbres establecidas. Él vino a llevar a cabo 2 tareas solamente. 1, mantener viva en la tierra la verdad del Dios único. Y 2, preparar el camino para el autootorgamiento del Hijo paradisíaco.
La verdad revelada la enseñó de forma muy elemental. Más tarde Abraham asistió a la escuela de Salem y se convirtió a las enseñanzas de Salem. Fue uno de los más brillantes discípulos y sostenedores de sus enseñanzas. Sección número 5. La selección de Abraham. Jerusalén no es un pueblo elegido, sino que Maquiventa escogió ese lugar para establecer contacto con familias humanas que tuvieran potenciales de liderazgo y pensando en la futura aparición del hijo Micael. Le pareció también un lugar estratégico por encontrarse en las costas del mar Mediterráneo. Palestina tenía una ubicación central respecto al comercio, las vías de comunicación y la civilización del mundo en aquel entonces. Por un tiempo, los síndicos de Melquisedec habían estado observando los antepasados de Abraham y anticipaban confiadamente la aparición de cierta generación de vástagos que se caracterizarían por su inteligencia, iniciativa, sagacidad y sinceridad. Taré, el padre de Abraham y su familia, creían a medias en las enseñanzas de Salem. Ellos creían en otros dioses y tardó para que esto cambiara. A la muerte de Taré, Melquisedec envió a uno de sus discípulos para que invitara a Abraham y a su hermano Nacor a que escucharan las enseñanzas del Creador Eterno. Pero Nacor no aceptó. Pero Lot decidió acompañar a su tío Abraham. Cuando Abraham y Lot llegaron a Salem, seleccionaron unas fortalezas en las colinas cerca de la ciudad para poder defenderse de ataques sorpresivos de invasores del norte. Los eteos, asirios y filisteos estaban incursionando en las tribus palestinas. Durante una sequía en Palestina, Abraham y Lot viajaron al valle de Nilo en busca de alimento. Halló a un pariente en el trono egipcio y trabajó como comandante de 2 expediciones militares. Él y su esposa Sara vivieron en la corte por un tiempo. Luego Abraham hubo de apelar a una gran firmeza para dejar atrás todos esos honores de la corte egipcia y volver a la tarea más espiritual patrocinada por Melquisedec. Melquisedec era reverenciado aún en Egipto, y cuando se le planteó la situación a Faraón, este instó encarecidamente a Abraham que fuese a cumplir con sus votos en la causa de Salem. Abraham tenía ambiciones monárquicas y ya de regreso le planteó a Lot su plan de conquistar a Canaán y su pueblo al gobierno de Salem. Lot no compartía esa misma idea y decidió irse a Sodoma a ocuparse del comercio y la ganadería. Cuando Abraham regresa a su familia en Salem, continúa madurando la idea y muy pronto se le conoció como gobernante civil del territorio de Salem y las tribus adyacentes. Con gran dificultad pudo Melquisedec frenar a Abraham, que quería seguir guerreando y conquistando. Melquisedec mantenía relaciones pacíficas con todas las tribus circunvecinas. No era militarista. Estaba de acuerdo con Abraham en una política de defensa para Salem y su alrededor, pero no aprobaba su esquema ambicioso de conquista. Abraham aún esperaba una oportunidad para atacar a los enemigos, y esta se le presentó cuando estos enemigos trataron de incursionar en Sodoma, donde estaba su sobrino Lot. Melquisedec salió en busca de Abraham para disuadirlo, pero solo consiguió encontrarlo a su ex discípulo al regreso de su victoria. Abraham se volvió un líder y estableció el diezmo a Melquisedec. Sección número 6. El pacto de Melquisedec con Abraham. Abraham pretendió seguir conquistando, pero reflexionó en cuanto que no tenía descendencia y fue a entrevistar a Melquisedec. Allí Melquisedec lo persuadió para que abandonara el plan de conquista material y le explicó cómo esas tribus tan inferiores se debilitarían pronto entre ellos mismos. Melquisedec hizo un pacto con Abraham y le dijo que mirara las estrellas y que si las podía contar, así mismo sería su descendencia. Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Este fue un pacto entre Melquisedec y Abraham, entre la divinidad y la humanidad, mediante el cual Dios hará conforme a la fe. El hombre tan pronto acuerda creer en las promesas de Dios. El hombre tan solo acuerda creer en las promesas de Dios. Hasta ese momento se creía que la salvación era por obras de sacrificios y ofrendas. Melquisedec trajo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se obtiene por la fe.
Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzado para los hombres de la época. No mucho después de este pacto nació Isaac, y a partir de aquí Abraham tomó una actitud solemne hacia el pacto con Melquisedec. Y en una ceremonia pública de aceptación del pacto cambió su nombre de Abraham a Abraham. La mayor parte de Salem había practicado la circuncisión, aunque Melquisedec nunca intervino con esta práctica. Él no se metió en los asuntos naturales evolutivos del hombre. Abraham tomó el mando civil y militar e instituyó el diezmo y mejoró las escuelas, los rebaños, la industria lechera en Salem. Abraham era un hombre rico, pero no muy piadoso, aunque era sincero y creía en Maquiventa Melquisedec. La aparición de los tres seres celestiales fue real, pero nada que ver con la destrucción por causas naturales que ocurrió en Sodoma y Gomorra y toda una narrativa inventada. Sección número 7. Los misioneros Melquisedec. Melquisedec siguió adiestrando a los misioneros salemitas, quienes avanzaron a Egipto, Mesopotamia y Asia Menor, llevando consigo el evangelio de Maquiventa de la creencia y la fe en Dios. Predicaron por todo el lago Van, donde se encontraban descendientes de Adanzo, y de ahí un gran grupo penetró Europa. Los misioneros de Salem penetraron toda Europa hasta las Islas Británicas. Otro grupo hasta los andonitas de Islandia, otro a China y otro grupo llegó hasta Japón. Pero la tarea era tan grande y las tribus tan retrógradas que los resultados fueron vagos e indefinidos. Excepto Palestina, no fue posible establecer la idea de un solo Dios con lealtad. El evangelio de Melquisedec fue sumergido en las creencias de la Gran Madre, el Sol y otros cultos antiguos. En ese tiempo no había imprenta ni medio de comunicación escrita, auditiva o visual. Entonces era fácil perder de vista una nueva doctrina. Sección número 8. La partida de Melquisedec. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Melquisedec decidió poner fin a su autootorgamiento. Quería hacerlo antes de la muerte de Abraham, para que se reafirmasen sus seguidores. Se despidió de todos una noche y al amanecer, cuando vinieron a buscarlo, ya sus semejantes del síndico se lo habían llevado. Sección número 9. Después de la partida de Melquisedec. Fue una gran prueba para Abraham la desaparición de Melquisedec, pero ya él había avisado a sus seguidores que alguna vez se iría. Abraham nunca se recuperó de la tristeza que le dio la ida de Melquisedec. Comenzó a sentirse temeroso y se fue de Salem hacia el sur hasta Gerar. Allí se mantuvo incógnito durante su depresión. Supo que había una conspiración contra él y querían quitarle a la esposa Sara. En varias ocasiones demostró cobardía y no se sentía por mucho tiempo sucesor de Melquisedec. Pero pronto convirtió a muchos de los filisteos y al pueblo de Abimelec y también se contaminó con la práctica de sacrificios a los primogénitos. Así se volvió nuevamente un líder en Palestina, reverenciado por todos los grupos y honrado por los reyes. Fue un gran líder espiritual y su influencia duró algún tiempo después de su muerte. Su última acción fue la de enviar a sus siervos a donde Nacor, su hermano, para buscar mujer para Isaac. En ese tiempo los primos se casaban entre sí. Para las generaciones posteriores les fue difícil asimilar las enseñanzas de Melquisedec. Lo consideraban un mito y los escribas consideraban a Melquisedec un sinónimo de Dios. Isaac siguió bastante las enseñanzas de su padre y el evangelio de Salem. Pero para Jacobo fue más difícil, aunque José, hijo de Jacobo, era un creyente firme de Melquisedec. A José se le ofreció el mando militar del ejército de Egipto, pero prefirió el de administrador civil para contribuir más al avance del reino de Dios. Los registros de las enseñanzas de Melquisedec se veían como un orden superior, y aunque tuvieron una cierta comprensión de esas transacciones, por lo menos hasta la revisión masiva de los escritos del Antiguo Testamento en Babilonia, para los sacerdotes hebreos le parecían imposibles y fantásticos. Todo lo que se dice de las conversaciones del ángel del Señor con Abraham y Sara son en realidad entrevistas entre Abraham y Melquisedec. Las crónicas de Isaac, Jacob y José, aunque divergentes de hecho, son más confiables que lo que se dice de Abraham con Dios.
Todas las posesiones de Abraham fueron heredadas por Isaac. Abraham no era tan viejo como dicen las crónicas, y Sara era mucho más joven que él. Los escribas alteraron deliberadamente las edades para hacer aparecer a Isaac como un milagro de Dios. El ego de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia, y en su reacción contra la inferioridad nacional, distorsionaron todo con el objeto de exaltarse a ellos mismos como el pueblo escogido de Dios, lo cual ha sido secundado por muchas religiones. Así perdieron de vista a Melquisedec y la base de sus enseñanzas, que predicó dos cosas: el único Dios, Dios Padre universal, y la venida del Hijo paradisíaco. Tanto se envanecieron en ser el pueblo elegido que no pudieron reconocer a su Padre Creador cuando encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. A Pablo le fue revelado: este Melquisedec, sacerdote del Altísimo, era un rey de paz sin genealogía, y afirmó que Jesús era un ministro para siempre de la orden Melquisedec. Pero ya esta parte, aunque fue una comparación no muy afortunada, no es así. Realmente el título provisional de Urantia lo recibió del síndico Melquisedec. Y es comprensible que Pablo haya entendido diferente, porque cuando se nos da revelaciones, sean habladas en sueños o en apariciones, no siempre se entiende tal y como es. También es comprensible cómo se mezcló la religión de Pablo con la de Jesús, ya que la de él estaba muy arraigada. Sección número 10. El presente estado de Maquiventa Melquisedec. Recordemos que Maquiventa Melquisedec era uno de los 12 síndicos de Urantia, que se voluntarió para el cargo de hijo emergente. Mientras tanto, quedaron 11 en el síndico Melquisedec. Cuando pidió terminar sus días y recibió la aprobación de Gabriel, al tercer día apareció entre los 11 síndicos. Maquiventa fue un auto-otorgamiento de urgencia. En su época no hubo ni resurrección ni terminación de dispensación, solo revelación. Pero como síndico siguió muy de cerca el trabajo de los descendientes de Isaac acerca de sus enseñanzas. Este fue el linaje que siguió alimentando el concepto de las enseñanzas de Salem. Y Melquisedec trabajó con ellos a lo largo de 19 siglos con muchos profetas y videntes, hasta que apareció Micael, el hijo autootorgador. A partir del triunfo de Micael en Urantia, Maquiventa fue asignado en Jerusalén como uno de los 24 directores y embajador personal de Micael de Nevadón, además de vicerregente del nuevo príncipe planetario Micael. Se cree que Maquiventa Melquisedec, una vez concluido el caso Gabriel versus Lucifer, ocupe el puesto príncipe planetario de la Tierra y que los Melquisedec pierdan un miembro de su orden. Actualmente el príncipe es Cristo Miguel o Cristo Micael. Cristo Micael en su triunfo se convirtió en el sucesor tanto de Caligastia como de Adán y Eva. Se le ha llamado el segundo Adán, pero algo inesperado puede ocurrir en la Tierra, porque después de que se resuelva el caso, alguien tiene que ocupar el puesto de Adán y Eva. El planeta Urantia, la Tierra, se ha convertido en un planeta incertidumbre futura. Los ojos del universo están puestos aquí. Por un lado, Cristo Miguel debe nombrar al príncipe, y un Adán y Eva, o alguien en su lugar tiene que venir a cumplir la labor de los hijos materiales. Cristo prometió volver de nuevo. Nunca la tierra ha sido visitada por un hijo magisterial o trinitario. Y según los seres celestiales que especulan entre ellos, piensan que en cuanto el planeta entre en el umbral de luz y vida, puede haber apariciones simultáneas de todos ellos. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.